Estamos de regreso aquí en el auditorio de TICMAS. Vamos a hablar con Carlos Palotti. Aquí en el auditorio de TICMAS pasan grandes referentes de la cultura, de la literatura, de la educación. Y Carlos es especialista en políticas tecnológicas y productivas. Además es emprendedor, fundador y líder de varias compañías y asociaciones empresarias. Tiene más de 30 años en la industria de las tecnologías de la información y los servicios del conocimiento, desarrollando negocios en su carácter de empresario y promoviendo e implementando políticas desde el ámbito público en varios países de América Latina. Ha sido responsable por las políticas públicas aplicadas a las industrias tecnológicas en el Gobierno Federal de Argentina, con rango de subsecretario, y asesora varias administraciones nacionales y provinciales en materias de industrias del conocimiento. Tiene 24 reconocimientos internacionales. Entre ellos, ha sido reconocido como la personalidad de 2017 en América Latina en desarrollo tecnológico y atracción de inversiones. Pavada de currículum. Carlos, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, Patricio. ¿Cómo te va? Carlos, la charla tiene ese título. ¿Qué profesionales necesita la Argentina hoy? Y es una idea que que vos venís desarrollando desde hace muchísimo tiempo. Cierto. Mirá, retomando un poco la charla anterior, que me pareció muy interesante, tenemos que tener un proyecto país. Y el proyecto país, muchos creemos que pasa por el conocimiento. Tiene que ser un país basado en el conocimiento, cuya economía principal sea la economía ligada al conocimiento. A ver, Argentina, nosotros todos creemos que tiene una gran cantidad de recursos naturales, y sin embargo, cuando lo miramos en el ranking de las naciones, estamos como en el orden 42 en capacidad de nuestros recursos naturales. Aparte, los recursos naturales sin capacidad intelectual para hacer algo con ellos tampoco tienen muchas oportunidades. Vos digamos. sabés que ahora, con la invasión de Rusia a Ucrania, empecé a escuchar que a Ucrania le dicen el granero del mundo, lo mismo que nos dicen a nosotros o que nos decían a nosotros. Y parece que Ucrania es realmente el granero del mundo. Efectivamente, vos sabés que con Ucrania nos unen dos puntos en común. Primero, que es un gran productor de cereales en el mundo, y segundo, que es un gran productor de conocimiento también. Ellos tienen los servicios basados en el conocimiento, ellos exportan más o menos el equivalente a lo que exporta Argentina, para tener una idea. Así que realmente es interesante la analogía con Ucrania. Entonces, si queremos ir a una Argentina del conocimiento, nuestra gente tiene que estar preparada para eso. A una Argentina del conocimiento quiere decir que el factor principal de nuestras ventas, de nuestro desarrollo humano, de nuestra concepción como sociedad, esté basado en qué es lo que sabemos, cuáles son nuestras habilidades, más que en lo que podemos heredar a través de recursos naturales. Para eso estamos haciendo una reconversión. Argentina va en ese camino, pero podría ir más rápido. Para eso necesitamos que la gente nuestra esté preparada para las nuevas habilidades. Dicho en otras palabras, nosotros tenemos un conglomerado de escuelas técnicas que salieron cuando las industrias necesitaban técnicos preparados con habilidades normalmente manuales, eléctricas, mecánicas o químicas. Hoy por hoy necesitamos que esos técnicos sean técnicos informáticos, sean técnicos Me piden los chicos si... ¿Ah, sí? Ahí está mejor. Cambia. Bueno, técnicos informáticos, técnicos preparados con habilidades, no necesariamente programadores, pero sí que tengan habilidades digitales. Nosotros necesitamos que nuestros universitarios en gran medida se vuelquen hacia esas carreras, no necesariamente que vayan a ser ingenieros en software, pero por lo menos que los médicos, los contadores, los abogados, los especialistas en ciencias sociales tengan los conocimientos suficientes de habilidades digitales para poder desarrollar su propia actividad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que necesita Argentina? Desarrollar más capacitaciones, más habilidades, para lograr ese tema de cuál es el perfil que se necesita, ¿sí? Cuando uno piensa en carreras universitarias, hoy es cierto que se ha flexibilizado un poco, pero antes se pensaba en medicina, ingeniería, abogacía, y las carreras técnicas, las carreras que tienen que ver con tecnología, por ejemplo, también tenían dos salidas, ingeniería en sistemas, ¿no? O alguna carrera de administración también, pocas. Hoy hay muchas empresas que tal vez no tienen el título universitario, no se certifican de la misma manera,
pero sí te aseguran trabajo. Sí, sí. ¿Cómo convive esa doble situación del título o la carrera? Bueno, está pasando lo que algunos predecimos hace un tiempo largo, digamos, veníamos comentando, que lo que iba a pasar es que lo que era la educación informal, no estructurada, iba a ir supliendo la falta de la adecuación que muchas veces no hace las universidades, la educación secundaria y cierta parte de la terciaria. Y entonces, hoy por hoy, vos tenés un conglomerado de gente que sale formada de distintas maneras, tal vez que un poco anacrónica en el sentido que no está estructurado, pero salen al mundo laboral y efectivamente salen sin una certificación. Es decir, no termina siendo un ingeniero y aunque sea un ingeniero probablemente lo tomen y jamás le pidan el título, digamos, ¿no? Y esto no estoy hablando de Argentina, estoy hablando del mundo. En el mundo también es así. Vos no necesitas tener un título para poder ejercer esas habilidades. Y por otro lado, como la demanda mundial está siendo terrible, no solo en Argentina, de gente con estas habilidades, los salarios que se pagan ya son comoditizados a nivel del mundo. Es decir, a ver, te lo voy a plantear en otro momento. Un ingeniero de software en el Silicon Valley gana $120.000 por año, con lo cual sería unos $10.000 al mes. Entonces, de ahí para abajo, cualquiera que cueste un poquito menos es barato para Estados Unidos y no tiene ningún problema de venir y contratártelo en Argentina por 6, 7, por $4.000, por lo que sea. Que acá es un montón de plata. Es un montón de plata, para Argentina no existe, no hay empresa que pueda pagar eso. Pero por el otro lado, vos también tenés un segundo factor que no es menor, que se ha desarrollado en los últimos años un montón de empresas argentinas muy competitivas en el mundo, que también generan mucho empleo. Es decir, tenemos los unicornios que muchos habrán escuchado, de los cuales por suerte Argentina todos los años está sacando 1 o 2 nuevos, y eso está muy bueno. Creo que vamos por los 7 ya. No, ya vamos como por los 11. Ah, bueno. Sí, y lo más probable es que tengamos un par más este año, digamos. Para aquel que no está habituado a esta terminología, un unicornio es una empresa que en 10 años genera más de $1.000 millones de negocio o vale más de $1.000 millones, lo cual es un disparate. El ejemplo típico es Mercado Libre. Mercado Libre, Globant, Satellogic, tenemos Technici, tenemos montones de empresas por suerte, y todos estos son demandantes de recursos capacitados y habilitados que lo van y lo ubican en distintas partes del mundo. O sea, el producto de lo que hacen no es necesariamente para el mercado argentino, sino para el mercado internacional. Y ahí yo te diría que tenemos una gran oportunidad porque el mercado mundial es tan grande hoy día, la demanda es tan grande, que lo único que tenemos que tener es, como si fuera el campo, más campo cultivable, porque van a comprar más todavía si nosotros tenemos disponibilidad. ¿Por qué India llegó tan rápido? Bueno, eso es muy interesante porque India empezó a capacitar lo que nosotros recién hace poco empezamos a hacer, que es capacitar las clases medias y las clases bajas. En India, el desarrollo de la India no es de la clase elitista que iba a una universidad, que es muy baja. La India es un país inmensamente grande, pero inmensamente pobre también, sino que empezó a capacitar gente que venía de los estratos sociales más bajos. Y a lo mejor una familia de 7 u 8, de los cuales son 5 o 6 hermanos, porque son familias numerosas, uno estudia y ese le da de comer a casi todos los demás, ¿sí? Y ese normalmente es un muchacho que viene de clase baja y que consigue descollar, salir y hoy por hoy es casi como un héroe nacional para la India, ¿no? ¿Las carreras tecnológicas son de zonas urbanas o se pueden desarrollar también ruralidad o interior del país? Bueno, la virtualidad ayuda a que pueda estar en cualquier parte. Sí, es cierto. Históricamente el conocimiento salió de los grandes centros urbanos, porque es donde están las universidades, donde están los colegios, los mejores colegios, donde están las mejores instituciones educativas. Sin embargo, la virtualidad hace que vos puedas estudiar en la mejor universidad del mundo desde cualquier parte de Argentina, no solo en una universidad argentina. Antes, si vos vivías en San Rafael, Mendoza, o en Rafaela, o en Río Cuarto, normalmente ibas a la universidad regional. Ahora resulta ser de que vos podrías virtualmente tomar una capacitación donde sea. Y esto creo que es central, que nosotros tenemos que poder hacer que la red educativa le llegue a todo el mundo argentino y tenga la posibilidad de hacer el mejor nivel de estudio, con los mejores docentes, con las mejores tecnologías, viva donde viva, solo por tener una conexión de Internet. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado para promover esta clase de carreras o
trabajos tecnológicos? Bueno, el Estado en Argentina es el principal gestor de la educación, no solo porque a primario y secundario, que son responsabilidades provinciales, sino porque las universidades nacionales, que es el 70% de la matriz educativa superior de Argentina, son universidades del Estado, ¿no? Son universidades públicas. Por suerte y con gran ventaja, porque eso nos genera que una gran cantidad de gente tenga acceso a una universidad de élite o una universidad buena, sin necesidad de tener un estado económico, un patrimonio que le permita ir. Ahora, en general lo que ha ido pasando con la universidad es que a la universidad pública argentina, a la universidad en general, no a la universidad pública, va el 30% de los argentinos. Es decir, el otro 70% de los argentinos no ha pisado la universidad porque o no ha terminado el secundario o porque si lo terminó salió al mundo laboral sin muchas posibilidades de poder acceder a la universidad o la universidad le quedó muy lejos, cultural o económicamente, ¿sí? Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? En ese 70% vos tenés una gran cantidad de gente que necesita tener nuevas posibilidades laborales. Necesita tener y para eso necesita tener habilidades, entre otras cosas, en el mundo digital. Y entonces ahí es donde tenemos un hueco. Ese hueco hoy lo están supliendo de alguna manera algunos secundarios que han hecho alguna cosa, alguna provincia que está haciendo alguna cosa, algún programa nacional como Argentina Programa y otros que están haciendo algunas cosas, pero todavía está faltando ahí un espacio muy grande, con dos ventajas que me parecen clave. Creo que alguna vez hemos hablado el rol de la mujer. Acá hay muy pocas mujeres que estudian estas carreras, pero cuando vos haces ese segmento, en general la mujer está mucho más atenta a participar. Yo te diría que cuando haces curso para ese segmento no universitario, es 50% de las mujeres, de los que se inscriben son mujeres. Y el segundo es que se fideliza mucho más porque sabe la necesidad que eso, sabe la oportunidad que eso le da para una salida laboral diferente. Experiencias en provincias, usted tiene muchísima experiencia con todo el trabajo en la Argentina y en el extranjero. ¿Experiencias en provincias que valgan la pena mencionar? Sí, hay buenas experiencias. Bueno, yo estoy trabajando en la provincia de San Luis como director de una carrera que empieza desde gente desocupada que se anota en un programa que se llama Programadores 4.0, que le da alguna habilidad, aquellos que demuestran más interés, capacidad y habilidad, lo ponemos en una especie de aceleración para poderlo capacitar más ya para salir al mundo laboral y si se interesa le permitimos que eso le dé créditos para entrar a una tecnicatura universitaria y en 2 años y medio salir con un título universitario a alguien que 3 años antes estaba desempleado, para decirlo concretamente. Lo mismo está pasando en la provincia de Mendoza, lo mismo está pasando en la provincia de Córdoba, lo mismo está pasando en la provincia de Corrientes. Así, hay muchas provincias que vienen trabajando y también la Nación viene trabajando, sobre todo a nivel, no tanto el Ministerio de Educación, pero sí los ministerios como el de Desarrollo Productivo, que viene un programa. Un último tema que sí quería destacar, Patricio, es que si vos mirabas esto con un poco de retrospectiva, hace 10, 15 años, vos hacías una capacitación en este tipo de cosas y el problema más grande era lograr que la gente se inscriba en estos programas. El problema que tenías en general que no se te anotaba casi nadie, se anotaba muy poca gente. Hoy por hoy eso ha pegado un salto terrible y hace que masivamente la gente se quiera anotar. Abrís un programa y siempre, sea un programa chico porque lo hace una empresa, mediano porque lo hace una institución o grande porque lo hace una provincia o la nación, siempre se anotan 3, 4 o 5 veces más de lo que estaban previsto en el cupo. Es decir, Argentina Programa, que en la versión de la administración anterior se llamaba 111.000, ahora es una variación de eso. En aquel caso eran 60.000 los que se anotaron, ahora son 700.000, para dar una idea de cómo ha evolucionado. Hay una sociedad que está interesada en esto. Ayer tuvimos aquí a Diego Valenzuela, que es el intendente de 3 de febrero, y decía que los programas tecnológicos excedieron las expectativas que tenían. Una idea que suele suceder en todo el país, ¿no? Y también hay un cambio, porque antes, si uno pensaba, los programas que se hacían eran sobre oficios. Y ahora se está trabajando muchísimo más sobre robótica y programación. Efectivamente, ¿por qué la demanda?
Es decir, las empresas van cambiando, la economía va cambiando. A ver, pongámoslo en términos concretos. Si vos hablás de la industria automotriz cada vez tiene más automatización. Entonces ya no necesita un obrero que sepa limar, sino necesita un técnico que sepa programar el robot. ¿Sí? Si hablamos de la industria, hablamos del campo, hoy necesitas gente para manejar la maquinaria agrícola, que es gente altamente capacitada. Ya no es un chofer que maneja un volante con una palanca de cambio, maneja un joystick, tiene que saber de cómo es la conexión satelital, como nuestros autos que tienen el GPS y todo eso. Bueno, también lo tiene un obrero que trabaja, una persona que trabaja en la maquinaria agrícola. Digo por dar ejemplo. Entonces, todavía hay áreas que todavía no han hecho ese cambio, pero cada día más, y es muy notorio porque cuando vos hablas, por ejemplo, con intendentes, y a veces intendentes de zonas que no son ligadas a la digital, al mundo tecnológico, se empiezan a sorprender de que la sociedad le empieza a pedir ese tipo de cosas. Dice, y si hace un curso de carpintería, se le anotan 10, si hace un curso de programación, y se le anotan 50. ¿Viste? Y ávido y participan. Bueno, eso es algo de las cosas que cuenta Guillermina Tiramonti en su nuevo libro sobre cómo los programas que están como cayendo en desuso, los programas de oficio, están viendo cómo explota demasiado la tecnología. Un par de preguntas más para hacerle. Dale. Tienen que ver con el cambio. Recién hablábamos de que una persona en Argentina puede cobrar $4.000 Sí. y hoy, con el dólar caro para nosotros o barato para el extranjero, se convierte en un mercado interesante la Argentina. ¿Quién es nuestro principal competidor en ese espacio? A ver, digámoslo así. Mira, hay una diferencia entre tener talento y generar conocimiento, que lo voy a explicar. Vamos a suponer que estamos en el mundo de la gastronomía. Yo puedo tener alguna habilidad en cocinar porque me gusta y porque no sé qué, pero nada, me falta, no tengo talento para la cocina, salvo que vaya a una escuela donde me enseñan las distintas técnicas, cómo hacer esto, cómo hacer aquello, cómo cocinar, por ejemplo, cómo cocinar comida japonesa. Y yo un día termino como chef doméstico, pero ahora ya sé la técnica, ahora tengo el talento. Si querés, si fuera como el fútbol, ya aprendí a parar la pelota, a hacer los pases, a patear con la derecha, con la izquierda y qué sé yo. Eso se convierte en conocimiento solo cuando lo trabajo agrupadamente. Quiere decir, si yo tengo habilidades de cocina, recién empiezo a convertirlo en algo, una pieza económica, algo que realmente tiene una trascendencia el día que lo hago en un restaurante, donde trabajo con otro grupo de gente que hacen otras tareas y entre todos hacemos algo de mayor nivel. Esta diferencia, si fuera el fútbol, yo que tengo habilidades de fútbol, recién las puedo aplicar en algo que tenga comercialmente apto el día que me voy a jugar en un equipo de fútbol donde todos los demás juegan y cuanto mejor jugamos, más dinero vamos a ganar. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros tenemos talento que van al exterior solo como talento y se integran a organizaciones fuera de Argentina y van a ingresar la plata como si fuera un talento. Si yo lo que integro son grupos más grandes, que son empresas, que tienen la capacidad de generar cosas más grandes, como TICMAS, por ejemplo, que tiene capacidad de generar contenidos y metodología educativa y todo, eso para Argentina es un valor muchísimo más alto. Entonces nosotros no deberíamos auspiciar que la gente trabaje freelance para el exterior, sino deberíamos auspiciar que la gente trabaje para las empresas, porque vamos a generar mucho mayor talento. Por supuesto que tenemos que reconocer de que en el medio hay una cosa que se llama la brecha o el cepo, digamos, en cuanto a cuál es el valor que se percibe y que se paga, y ahí entramos en un terreno de la macroeconomía del cual no me quisiera meter, digamos. Bueno, he hablado alguna vez con empresarios que decían, el cambio por ahí te hace más barato un recurso, si querés un recurso humano, pero te hace mucho más caro otro recurso como la nube o la compra de maquinaria. Eso es cierto, eso es cierto. Ahora, vamos a suponer que vos vendés al exterior y de repente, no sé, tenés un empleado que es muy bueno y es el empleado ese más todo el resto de la gente da un buen servicio, lo vendés al exterior, cuando recibís la mitad de lo que estás vendiendo, con lo cual el salario que podés pagar es acorde al salario que has recibido en pesos, los ingresos que has recibido en pesos, porque los dólares se especifican. Si esa persona viene alguien del exterior y lo tienta en dólares,
que se lo va a pagar en el exterior, o sea, no lo va a entrar, evidentemente estamos en disparidad de oferta, digamos, ¿no? Yo, empresario nacional, haciendo todos los esfuerzos por vender para afuera, le puedo pagar la mitad que al otro que le va a vender, le va a pagar con los dólares. Es todo un tema. ¿Cómo se rompe ese círculo vicioso? Sacando la brecha del dólar, es simple. Es decir, achiquemos, pongámoslo en un valor razonable, de forma tal de que si yo genero $100.000, por lo menos, al menos para pagar los salarios, pero si no para lo que sea, pueda recibir los $100.000 y no reciba $50.000 en pesos. ¿Y cómo se fomenta el estudio? En una universidad estatal el estudio es gratuito. Sí. Es un derecho de los ciudadanos y pueden estudiar gratuitamente. En estas empresas que desarrollan talleres educativos y que son muy valiosas, ¿no? Hay un montón de empresas que realmente están llevando adelante esta transformación. Los talleres son mucho más caros. ¿Cómo hacemos para acompañar a esos estudiantes que por ahí no llegan a una universidad porque no terminaron el secundario, sí, pero sí pueden estudiar sistemas en estos talleres? Yo te diría que hoy por hoy hay muchos programas que permiten que cualquiera pueda estudiar estas habilidades. Hoy el costo no es el problema. Es más, las compañías, las propias empresas, si ven que hay gente valiosa con interés, no tengo ninguna duda que están en condiciones de poderlos becar o por lo menos hacer programas que le alivien la cuestión económica. Hay empresas educativas que hoy ofrecen capacitarte gratuitamente a cambio que vos le puedas pagar después que empieces a emplearte, ¿sí? Hay programas de gobiernos en esa línea. Yo diría que el problema hoy no es el costo de este tipo de cosas, digo, el problema para el estudiante. El problema es el conservadurismo de nosotros más que las posibilidades que se puedan dar. Sí, pero nuevamente, nosotros cuando hablamos de Argentina creemos que es todo un todo, cuando en realidad es un grupo de pequeñas partes. En realidad, cuando hablamos de estas cosas, estamos hablando del 30% que intenta ir a una universidad o un terciario. Ese es solo el 30% de la Argentina, que una vez que terminó el secundario, dice, yo algo más tengo que hacer, y entonces estudia, algunos terminan una carrera y otros quedan en el camino, un día aprenden violín, después van a estudiar arquitectura, diseño, saltan de carrera en carrera. Es el 30% de la Argentina. Ese 30% de la Argentina lo tenemos que convencer que vaya a las carreras de las ciencias duras, como se llama, pero es un tema difícil, porque en el mundo las ciencias duras cuestan que la gente vaya a estudiar. Ese es un tema. Pero después tenés el otro 70, del cual no hacemos nada. Entonces tenemos que ir a hacer algo por el otro 70, porque ahí es donde está el grupo humano más grande y más, entre comillas, virgen como para desarrollar estas habilidades. Entonces ese chico que está en la secundaria, o que terminó la secundaria, o que no terminó la secundaria, lo tenemos que preparar para poder salir a tener esta habilidad. Con la particularidad que en esta carrera se da y no se da en muchas otras, que se puede preparar para enfermero, puede haber estudiado para enfermero, pero un día puede llegar a operar, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucho de autodidacta, hay mucho de capacitaciones adicionales, hay mucho que... Entonces hay muy buenos tecnólogos que no lograron pasar más del segundo año de la universidad y son excelentes, bien y muy bien remunerados. Le hago la última pregunta. La verdad es que me parece que lo hicimos pasear por todo el bolillero, pero porque las respuestas son muy interesantes y la verdad es que está planteando un panorama de la universidad y del estudio en la Argentina muy moderno, muy actual. Mi hijo tiene 16 años. ¿Qué le digo que estudie? Programación, ninguna duda. Mañana. Mirá, el año pasado se emplearon nuevos, más allá de lo que ya había, 15.200 personas en este sector, como empleos registrados, sacando los freelance, sacando el que le vende directo, así que son muchos más. Pero 15.200 nuevos. Este año yo creo que el empleo va a bajar menos de los 20.000. Si yo considero lo que ha pasado en los últimos 15 años, para ver un periodo relativamente corto de tiempo, en estos 15 años el empleo pasó de 40.000 a 140.000 en esto. Y la tendencia es así, con crisis económica, devaluaciones, sobrevaluaciones, la que quiera, todos los cambios de gobierno, cambios de política. Esto es algo que crece y que va a seguir creciendo porque la demanda mundial está muy fuerte. Entonces, por supuesto que haga lo que mejor quiera, porque realmente... Ahora, si va a estudiar médico, que estudie bioinformática,
O sea, que se prepare para ser un médico con conocimiento, porque hoy por hoy la secuenciación del genoma es un tema que está íntimamente, lo hemos visto con el tema de los virus, hay controles epidemiológicos, hay un montón de cosas en la medicina, en los sectores legales, en los sectores contables. Hoy ya un contador, que me disculpe si hay contadores en la sala, pero las profesiones como los contadores van a tener los días contados, perdónenme, en algún tiempo. ¿Por qué? Porque cada vez más va a hacer falta más hacer el análisis, el analítico. Perdón, no es que el contador va a desaparecer, lo que va a cambiar el objetivo de lo que tiene que hacer es mucho más analítico de lo que está pasando que de registración, ¿sí? Entonces digo, que haga, si él tiene vocación de ir a la universidad, que estudie lo que le guste, pero que no se olvide que el mundo digital ya no es el futuro, es el presente, digamos, ¿no? Ahora, si no tiene idea, que estudie programación. Carlos, muchísimas gracias por haber pasado aquí por el auditorio de TICMAS en la Feria del Libro. Bueno, gracias a vos.